Hola, ¿qué tal? Yo soy Nadine Terrein. Hola, ¿qué tal? Yo soy Mari Carmen Herrera. Y yo soy Irene Torices y juntas somos Las Tres Gracias. El día de hoy Nadine nos va a hablar sobre la comunicación emocional en la pareja, que es un tema fundamental para mantener una buena relación de pareja. Veamos qué es lo que ella nos comparte para pasar a la disertación en cuanto ella termine. Sí. Pues es una visión sobre las emociones y sobre pues esta parte de cómo comunicarnos en la pareja a este nivel emocional. La comunicación es indispensable en la pareja y hay como diferentes niveles en la comunicación que quizás habría que repasar uno tras de otro para ir acoplando, pero hoy me quiero centrar en la comunicación emocional. Y bueno, para empezar, pues no definir, porque no tengo una definición clara, pero describir qué son las emociones, ¿no? Las emociones son reacciones eso es algo que he revisado, que es muy curioso, porque lo tenemos por el hecho de ser mamíferos. Nos une a todos nuestros compañeritos mamíferos, los perritos, los borreguitos, las ratitas también. Todos estos animales mamíferos tienen reacciones emocionales igual que nosotros. Y parte de lo que he descubierto en mi trabajo con el tema de las emociones es que las emociones tienen funciones muy importantes para la cohesión grupal de todos los mamíferos. Los mamíferos necesitamos apegarnos para sobrevivir. Apegarnos fundamentalmente a nuestra madre y nuestra madre a nosotros, ¿no? Porque eso es lo que permite la supervivencia, cosa que, por ejemplo, los reptiles no tienen como esa parte de necesidad de sobrevivir apegados a una madre, aunque de pronto sí cuidan a los críos o los huevos, medio los cuidan, pero hay algunos reptiles, como las tortugas, que van y guardan sus huevos en la arena y pues si sobrevivieron, bien por ellos, ¿no? Pero en los mamíferos, pues es fundamental este vínculo que se genera entre una madre y el crío, y que además es más allá de solo el vínculo con la madre, porque también tienden, no todos los mamíferos, pero muchos tienden a agruparse, ¿no? Y entonces tenemos las jaurías de perros o de lobos, tenemos pues un montón, manadas, la palabra manada tiene que ver con todos los mamíferos. Y entonces esa es la función fundamental de las emociones. Y por ello es que tenemos estas reacciones emocionales que nos permiten coexistir, ¿no? De pronto, el apego, bueno, es una de las emociones más importantes, que ahí está. Cinco emociones describen en la película de Intensamente, 5 emociones. Hay una de ellas que yo la modificaría porque yo más bien me inclino a hablar del apego como una emoción, más que del disgusto como pusieron en Intensamente, pero las otras 4 ahí están, ¿no? Tristeza, enojo, miedo y alegría. Las 5 emociones que tenemos, que son reacciones. Y que algo bien importante que necesitamos saber es que como son reacciones, no tienen nada que ver con el mundo racional. Entonces, de repente, es como que se contraponen un poco con la parte racional, ¿no? A veces no es que sean buenas ni malas, pero no podemos pensar claramente cuando estamos emocionalmente alterados, ¿no? Pensar claramente
o tomar decisiones como más asertivas o más racionales cuando estamos emocionalmente alterados. Y entonces, en la vida vamos a tener algunas cosas que nos van a disparar nuestras emociones. Así lo veo yo, como un disparo. De pronto estoy bien, estoy pensando y sucede algo, alguien investiga algo que no me gusta y que no tiene las cosas correctas. Estoy ahorita utilizando un comentario previo al programa, y entonces eso me dispara el enojo, por ejemplo, ¿no? Y el enojo tiene una función muy importante de generar una descarga de adrenalina y cambios corporales que me van a generar energía para atacar o defenderme, ¿no? Por ejemplo, esa es la parte del enojo. Y entonces, proteger mi integridad en una situación grupal, regresando a esta parte de ser mamíferos. La alegría pues hace una cohesión grupal mayor porque se contagia fácilmente, yo estoy alegre y eso hace que los demás quieran celebrar conmigo. El miedo me protege, el miedo aunque sí es una reacción emocional, es así, la podemos rastrear mucho más lejos en la cadena, a los reptiles e incluso a los peces y demás. El miedo evidentemente nos protege ante peligros. El apego nos permite justo generar esta cohesión grupal, el decir te quiero y aunque pues, de pronto me haces daño, pues yo sigo apegado a ti y ahí estamos unidos en esta manada. Y la tristeza genera esta parte de empatía en los miembros del grupo, ¿no? Cuando alguien está triste, los demás tratan de aliviarle la tristeza o se acercan. Y bueno, como las funciones de las emociones. ¿Qué pasa con mis emociones cuando estoy alterado emocionalmente? Pues uno, saber que hay cosas que me van a alterar emocionalmente, que la vida no puede ser plana sin emociones, así está en nuestra naturaleza alterarnos emocionalmente. Saber que no son ni buenas ni malas y no tratar de juzgarme y de decir, es que qué mala persona soy porque me enojo, ¿no? Pues no eres mala persona, te vas a enojar en la vida. Y sobre todo el enojo lo tenemos, y sobre todo el enojo en mujeres, vinculando el tema con el tema de género, es una emoción que tenemos, que la juzgamos muy mal, pero existe, ahí está, es parte de quienes somos por estar vivos, ¿no? Entonces, saber que me voy a enojar, saber que voy a estar triste, saber que voy a tener momentos de mucha alegría, me voy a pegar y voy a tener miedo, eso es parte de la vida. Y lo que toca hacer es hacerme cargo de mis emociones, porque además algo bien importante es que nadie tiene la culpa de mis emociones, ¿no? Inclusive esa persona horrible que se puso a investigar sin bases y a publicar cosas sin bases claras, sin haber investigado bien, no tiene la culpa de que yo me altere emocionalmente, ¿no? O mi mamá o quien sea que me altere emocionalmente no es responsable. Hay cosas que suceden que me hacen enojar, que me alteran emocionalmente y yo me tengo que hacer cargo de mis emociones. Y bueno, en esta parte de no son situaciones racionales, también hay que saber que no son problemas. Las emociones son parte de la vida, pero no son problemas que tengan que resolverse. Y entonces, querer abordar el tema de las emociones desde, pues, ¿cómo vamos a solucionar que te enojas mucho? Pues no va a funcionar muy bien, ¿no? Porque no es un problema alterarme emocionalmente, es una reacción. ¿Qué puedo hacer con las otras personas que se alteran emocionalmente? Lo único que puedo hacer es acompañar las emociones.
Es la única alternativa que tengo. No le puedo quitar la emoción, no le puedo ayudar a resolverla, no puedo calmar a la otra persona, porque además no es algo, como decía yo, que tiene que ver ni siquiera con quien aparentemente provocó el enojo, por decir, ¿no? Es una reacción natural del organismo. Lo podemos identificar muy claramente, por ejemplo, con la tristeza ante la pérdida de un ser querido, ¿no? Alguien se muere y el efecto que es natural y que es esperable es que haya un duelo, ¿no? Es tristeza. Yo no puedo resolverle la tristeza a la otra persona. Para resolverle la tristeza tendría que revivir a la persona que se murió y eso definitivamente no lo podemos hacer, ¿no? No puedo contarle chistes para que se alegre, no hay manera. Va a estar triste un tiempo en lo que procesa esa pérdida. Y lo único que puedo hacer con esa emoción es acompañarla. Sentarme y escuchar su dolor, escuchar su llanto, prestarle mi hombro, acompañar esa tristeza. Con la tristeza parece obvio y no tanto, porque hay gente que llega a los velorios a decir, es que no deberías de estar triste, porque tu muertito no le gustaría verte así. Chispas, Y ¿no? está en un mejor lugar. Está en un mejor lugar. Piensa en él o en ella, ¿no? Dices, déjame llorarlo un ratito en lo que asimilo que ya no está y en lo que cambia mi vida y en lo que muchas cosas suceden. Esa tristeza me va a acompañar un tiempo y es normal, ¿no? Ese es como parte del miedo que le tenemos a las emociones como sociedad, es que no sabemos bien cómo quitarlas o cómo quitarle la emoción al otro y no hemos terminado de aceptar que pues ahí están y nos acompañan un tiempo, ¿no? ¿Cuánto tiempo? El que sea necesario. ¿Cómo voy a vivir? Bueno, hay también maneras de vivir la tristeza, ¿no? Y de vivir el enojo y de vivir. Y esa es la parte donde me hago cargo de mis emociones. Y decir, bueno, sí voy a estar triste porque tuve esta pérdida, pero ¿cómo voy a enfrentar o cómo voy a vivir esa tristeza el tiempo que voy a estar triste? Eso es lo que yo me hago responsable de mis emociones. No es lo mismo enojarme y explotar y romper todo que enojarme y, no sé, irme a correr y gritar y yo qué sé, sacar esa parte alterada emocionalmente y buscar formas de calmarme para poder empezar a pensar qué me pasó, qué me enojó y cómo puedo resolver esas, no la emoción, sino la situación que me disparó el enojo, ¿no? Ahí es donde me sirve la emoción, como entender que esas cosas que me enojan requieren una atención, ¿no? O esas cosas que me dan tristeza requieren una atención. A veces la atención es tengo que hacer modificaciones en mi vida porque tuve esta pérdida o tuve este cambio en mi vida, ¿no? La alegría también es una emoción que se acompaña y esa se acompaña un poquito más fácilmente, ¿no? Por eso hacemos fiestas. Pero también la alegría a veces nos cuesta trabajo acompañarla. De pronto nos genera un poco de envidia, ¿no? De pronto es, ay, o sea, tú sí estás alegre, pero yo no tanto, ¿no? A mí no se me antoja celebrar contigo. Y a veces tenemos dificultad en compartir la alegría de otras personas. ¿Qué les provoca alegría? Puede ser cumplir años, simplemente cumplir años, ¿no? Puede ser que están teniendo algo que consideran un logro en su vida, ¿no? Hay distintas cosas que pueden dispararnos esa emoción de alegría. Que haya ganado el Cruz Azul después de 23 años de sequía. Que haya ganado el Cruz Azul. También ese es un motivo de alegría, que gane tu partido, que gane tu partido, hablando de equipo. Tu equipo. A lo mejor ahí donde dices es que no se puede acompañar por mí que gane el árbitro, o sea, ¿no? Cuando no eres futbolera y no te... O no compartes algo que eso no me genera alegría ni corazón. Pero fíjate,
eso es parte importante. De pronto a ti no te genera nada, pero sí puedes entender que al otro sí le está generando alegría. Y puedes acompañarlo en su alegría, ¿no? Alguien que te dijera, oye, te invito a una fiesta para celebrar que ganó el Cruz Azul. Entonces, a mí me vale gorro que ganó el Cruz Azul, pero te acompaño a tu fiesta, Okay. ¿no? Y comparto tu alegría. Mira, funciona también con las bodas, por ejemplo, ¿no? Alguien se está casando, está muy alegre porque está casando, hace una fiesta. Yo no me estoy casando, a mí me vale gorro, yo no voy a disfrutar ni la noche de bodas ni nada, ¿no? ¿A mí qué? Pero me alegra su alegría. Claro. Y entonces te acompaño en tu alegría y voy y celebro contigo que te estás casando y que es un logro para ti o que es un momento de mucha felicidad porque estás celebrando el amor y qué sé yo, ¿no? Lo mismo pasa con la tristeza. O sea, a ti se te murió una persona que te dolió mucho. A mí no se me murió nadie. A mí no me duele. Pero sí me entristece que tú estés triste. Y eso es acompañar la tristeza, ¿no? El enojo. Qué difícil acompañar el enojo. Y sin embargo lo hacemos, ¿no? Hace ratito que estábamos compartiendo esta experiencia estos comentarios sobre esa investigación que mencionaba yo, que en realidad no tiene importancia para el programa la investigación per se, por eso no voy a entrar en detalles, pero lo que sí hicimos fue acompañar el enojo, ¿no? Como de, ¿en serio? No, qué bárbaros, ¿cómo es posible? Esas personas que no sirven para nada. Estas expresiones que tuvimos fue para acompañar el enojo de la compañera, ¿no? Es como una suerte de catarsis que hacemos cuando estamos juntos. De pronto, reunirnos para hablar mal del profesor, ¿no? Porque qué ojete y cómo nos hizo eso y que no sé qué. Eso es acompañar el enojo. A veces a mí no me hizo nada el profesor, yo no tengo nada con el profesor, pero me hace la cohesión grupal que decía, el poder enojarme junto con el otro que sí sintió pues un abuso de quien tiene la autoridad, en ese caso el profesor. El profesor, el jefe en una situación laboral también puede ser contra el jefe, ¿no? Los esposos, ¿no? Cuando se juntan las mujeres a tomar el café y empiezan, es que son de lo peor y, ¿no? Y todas dicen, sí, todos los hombres son iguales y no sé qué. Y cuando regresan a sus casas, ninguna se va a divorciar, difícilmente, digo, de pronto por ahí sí alguna, pero no por esa charla se van a divorciar. Ninguna deja de atender a su marido, llegan y luego a prepararle la comida y hacerle y atender al marido, ¿no? Ninguna porque hayan hablado mal de los maridos en el desayuno, va a llegar a darle un zape al marido porque son todos iguales, ¿no? Lograron hacer una catarsis, acompañaron el enojo tal vez de una de ellas, sacando esto de, no, pues sí, amiga, que te comprendemos, todos son así y se vale estar enojado y qué sé yo. Y sigues con tu vida, acompañaste el enojo. Cuando eres el blanco del enojo está un poquito más difícil acompañarlo, ¿verdad? Cuando tú eres el marido, digamos. Pero ahí lo que toca es como esperar a que la persona se haga cargo de su emoción y después me comunique qué le pasó para ver cómo podemos resolver esa situación que genera este disparo emocional. Y ahí es donde entra el tema de la comunicación emocional. Con todos estos antecedentes, pues a la hora que comunico mis emociones, tengo que considerar todos estos elementos. A la hora que comunico mis emociones y a la hora que recibo la comunicación de una emoción, ¿no? Tener en cuenta, uno, que lo único que puedo hacer es acompañarte, ¿no? Así te comprendo. Entiendo que hay cosas que te enojan. Quizás no entiendo por qué te enojó esa persona en particular o esa situación en particular, porque tal vez a mí no me enoja eso. O sí, puede ser que sí comparto, pero de pronto pero sí entiendo que yo también he sentido el enojo y eso sí te lo entiendo. Estar enojado no es agradable, ¿no? O estar triste, o comprendo también tu alegría y comparto tu alegría.
todas estas emociones, lo primero es, te acompaño, entiendo lo que te pasa, te comprendo. Lo segundo es entender que no es un problema lo que me van a comunicar. La emoción del otro no es un problema. ¿Sí? Les cuento algo que hace varios añitos pasó con una prima. Estábamos en una reunión familiar y la prima en cuestión llegó, pues ya estábamos todos reunidos, ¿no? Entonces llegó un poquito más tarde y llega pálida a decirnos, es que acaban de intentar asaltarme. No la asaltaron, pero la iban a asaltar, ¿no? Entonces llega pálida, toda temblorosa. Es que me iban a asaltar. Acto seguido, se separó la reunión en dos grupos, muy claramente separados. Un grupo la recibe, la sienta, a ver, aquí está el pan, aquí está el tecito, cuéntanos qué te pasó, ¿no? Y el otro grupo es, ¿quién fue? Vamos a matar al tipo, ¿no? Así se separó la reunión. Los del quién fue, vamos a matar al tipo, estaban tratando de resolver. Las que yo me incluyo porque estaba ahí con cuéntanos qué pasó. Yo soy más de chisme, lo siento. Y más que por el chisme, también es como el acompañamiento emocional, ¿no? Entonces, ¿qué te pasó? Cuéntanos el tecito, el pan, el susto, ¿cómo te atiendo la emoción? ¿Cómo acompaño tu emoción? Y entonces, cuando yo recibo una comunicación emocional, es bien importante no tratar de resolver, porque la situación ya pasó, por lo menos en lo de mi prima, ya pasó. En ese momento no estaba siendo amenazada. En una situación de amenaza no atiendes la emoción, atiendes al agresor, evidentemente, ¿no? Ahí ese sí es un problema. Pero cuando ya no estás en la situación de amenaza, lo que atiendes es la emoción. Y la forma de atenderla es acompañarla, no resolverla. Entonces, esa es la segunda cuando yo recibo una emoción. Cuando yo la comunico, lo que tengo que entender es que yo soy responsable de mis emociones, que nadie tiene la culpa de mis emociones. Entonces, a la hora de comunicarlo, es bien importante decir, yo siento y la emoción, ¿no? Yo siento enojo, yo siento tristeza, yo siento alegría. De pronto, no son solo las emociones, podemos incluir sentimientos, que a mi ver, los sentimientos son combinaciones de las emociones con alguna característica un poquito más racional, ¿no? Yo siento orgullo, yo siento decepción, yo siento, esos son como más sentimientos que emociones, pero tienen detrás también alguna emoción. Y entonces voy a decir lo que siento y voy a contextualizar lo que siento. Pero ojo, es contextualizarlo, no culpar, ¿no? De pronto es, yo siento o yo me siento rechazada cuando te tardas en llegar, ¿no? No te estoy culpando a ti de rechazarme por llegar tarde. Estoy contextualizando. Cuando estoy en una situación de estar esperando a alguien que quedó de llegar a tal hora y no llega, lo que yo siento es esto, ¿no? Y es la comunicación emocional. Y ojo, cuando yo recibo una comunicación emocional, y ojo tanto para el que comunica como para el que recibe la comunicación. Lo primeritito es, te comprendo, ¿no? Pero eso no significa, porque yo te comprendo, que yo tengo que modificar mi comportamiento. Porque eso ya está en otro nivel, ya está en un nivel de negociación, ¿no? Ya la negociación viene a ver qué podemos hacer para resolver la situación, el problema de llegar tarde. Eso es otra cosa, ¿no? Eso sí es un problema, esa no es una emoción. Llegar tarde es una situación que se genera como un problema en la relación de pareja. Pero la parte emocional es que lo que yo siento es, y para poder comunicarlo tengo que identificarlo primero, por eso lo tengo que trabajar primero. ¿Qué me está pasando? ¿Qué siento? ¿Por qué lo siento? Entonces, la comunicación emocional es todo un trabajo personal para poderlo comunicar. Porque el otro, pues tampoco es adivino. O sea, ¿qué tienes? Nada. ¿No? ¿Cómo que nada?
Se te ve en la cara que estás enojada, pero no puedo entender qué te enoja, ¿no? Y entonces, si no me lo dices, pues no hay manera. Es mejor decir, a ver, sí tengo algo y tal vez todavía no lo he procesado. Sí tengo algo, pero no sé cómo decírtelo. Entonces, dame chance de pensarlo, ¿no? Dame chance de calmarme y luego pensarlo y luego ya te lo comunico. De pronto, en ¿qué tienes? Nada, es como, es que no sé qué necesito ahorita, ¿no? Porque de pronto quiero que estés aquí y que me estés buscando, pero también quiero que te largues porque estoy muy enojada, ¿no? Y entonces no sé cómo decirte que estoy dividida y que quiero que estés y no estés. Porque además, si decides irte, me voy a enojar más. Pero si decides quedarte, no me puedo calmar. Entonces, estamos en un gran dilema. Pero definitivamente el poder decir eso, el poder decir, es que no sé qué quiero, es mucho mejor que el nada. Ya es lo que quieras. Ya sabes, ¿no? Lo mejor que podemos hacer en un contexto de comunicación de emociones es esta parte, identificar la emoción, poderla comunicar. Y en un principio, en el nivel de comunicación emocional, es sin esperar que nada cambie, ¿no? Primero es entender y como generar esta empatía de, ok, te entiendo que estás enojado o te entiendo por qué te pasó esto. Ya después podemos pasar al nivel de, ok, esto que pasó, cómo se generó y cómo podríamos resolver estas situaciones que van a ser, que se generan como disparadores emocionales. Puede ser que el simple hecho de entenderlo ayude a que ya no se vuelva un disparador emocional. Puede ser. O puede ser que sí requiera una intervención, ¿no? De pronto, el simple hecho de decir, es que yo, la verdad, me siento muy rechazada cuando las personas llegan tarde o cuando tú llegas tarde, puede ayudarme a entender que, ¿y eso qué? La gente llega tarde porque hay tráfico, porque hay cosas, porque no siempre, o sea, no estamos en Alemania, ¿no? Nuestra cultura no nos da para eso. Bueno, ya lo comprendo y entonces veo que tengo que hacer algo con mi enojo, yo. Pero de pronto es, pues sí, el rechazo es tan importante, la forma en que lo siento, que sí necesito que tú hagas un esfuerzo cuando vas a llegar, por lo menos de avisar, ¿no? Por ejemplo. Y eso ya es como el nivel de la negociación. ¿Qué hacemos ante nuestra realidad? ¿Cuáles son nuestras alternativas para que tu disparador emocional no afecte nuestro vínculo, ¿no? Y entonces, además, ponerlo en estos términos que lo estoy poniendo no es para que tú no te enojes o para que, porque también señalar al otro como el malo eres tú porque te enojas, ¿no? Tampoco ayuda. Todos nos vamos a enojar y tenemos que comprender, en algún momento nos vamos a enojar y no somos malos por eso. Pero sí nos tenemos que hacer cargo de nuestras emociones. Entonces, bueno, más o menos esto redondea un poco el tema. No sé qué les parezca a ustedes, cómo quieran. Pues lo planteas muy sencillito. Me parece que es una de las situaciones más difíciles de trabajar, no solamente a nivel de pareja, sino a nivel de cualquier persona. O sea, en realidad es que poco nos enseñan a escuchar y expresar las emociones que tendrían que ser, que son, de hecho, dos situaciones que van juntas siempre. O sea, si yo puedo expresar claramente lo que estoy sintiendo sin culpar a la otra persona y la otra persona tiene la capacidad de escucharme atentamente sin juzgarme, pues la comunicación emocional en ese caso será exitosa. De lo contrario, pues seguirá estando este estira y afloja que no abona a poder llevar una relación, ya no digamos cordial, pero sí cuando menos civilizada entre las partes involucradas en el conflicto o en el problema, que permita que la comunicación fluya de manera
adecuada. Y bueno, me parece que el poner de ejemplo el enojo es algo que ayuda mucho porque justamente sí, tienes toda la razón, estoy de acuerdo contigo. Es una de las emociones más difíciles de aceptar. Cierto es que particularmente en las mujeres, y tampoco es que sea sencillo cuando lo expresan los hombres, incluso cuando lo expresan en la consulta terapéutica frente a nosotros y con la pareja. Que a mí, no sé si a ustedes igual les pudiera haber pasado, cuando se detona el enojo dentro del espacio terapéutico y no hay una manera, una intervención que permita que la persona que está muy enojada logre escuchar lo que está diciendo la persona que es su pareja. Habitualmente se despiden del espacio terapéutico o ni siquiera se despiden, simplemente salen y no regresan en un largo tiempo o ya no regresan nunca. En muchas ocasiones, quizá por vergüenza, en otras ocasiones porque pues, creen que ellos o ellas tienen la razón y entonces también como terapeutas nosotros no les comprendemos o no, hicimos alianza con el otro miembro o integrante de la pareja. Pero en general, mientras aprendamos a escuchar y mientras aprendamos a expresar en primera persona y en presente cómo nos estamos sintiendo, sin por ahí también de manera tramposa intentar sutilmente culpar a la otra persona, las cosas irán bien en la relación de pareja y en la relación humana, en cualquier contexto. Yo sí creo que es bien un tema muy profundo, como mencionan Irene. Diferiría en algunos aspectos, como por ejemplo esta parte, tú hablas de reacción. ¿Qué es una emoción? La emoción va a ser un impulso que afecta tu estado de ánimo y entra, dicen los gestaltistas, en todas las partes de tu cuerpo hasta acá. Cuando llega a la cabeza se puede convertir en un sentimiento porque puedes darle nombre, pero mientras llega hasta acá es una emoción. Emoción etimológicamente significa movimiento. O sea, hay un impulso que yo recibo que afecta mi corporalidad. Yo con las personas llevo, por ejemplo, sobre todo con el enojo, es como empezar a contactar con las sensaciones corporales como para poderlo parar, porque puede ser en esto que mencionábamos, que mencionaba Irene en el proceso o en el espacio terapéutico. El enojo es, como todas las emociones, es un continuo que puede empezar con una molestia, que puede ir creciendo, convirtiéndose en enojo, convirtiéndose en furia, etcétera. Entonces, esta es la parte importante que hay que poder parar. Por eso tú dices reaccionamos. Reacción es algo, es diferente a como poder gestar, porque reacción es accionar de más. Esta es la diferencia. ¿Cómo reacciono yo ante que tú llegues tarde? Es una reacción, no es una emoción. Entonces, obviamente, es lo más importante es, dices tú, no juzgarme, sí llevarme a conocerlo, pero también, sobre todo en pareja, aprender a hablar de las emociones. Pero aquí, como dice Irene, puede ser como muy complejo. Hay otra teoría de análisis transaccional. Esto que divinamente mencionaste es un juego psicológico que se llama Conténtame. Y que las personas son inconscientes y que las personas juegan en algún tema, me encantará, en alguna etapa me encantará hablar de los juegos psicológicos porque es una herramienta que funciona mucho. Y esta parte de decir, pues no tengo nada, pero toda mi actitud está gritando el lenguaje corporal grita que estoy enojada. Entonces, y esto hace que la otra persona intente contentarme o intente saber, adivíname qué tengo,
esos dos juegos los juegan mucho. Entonces, sí, poder como comparar también en pareja. Ok, a mí me enoja que las personas lleguen tarde, puede ser. Sin embargo, esta persona con la que me estoy relacionando o con la que me casé o con X, es una persona que tiene como problema la impuntualidad. Entonces ahí sí puede llegar a haber una negociación. Y lo importante en la pareja es como hablar de mis emociones, como dijiste, yo me siento así cuando esto sucede, pero checar también, es mi derecho a la emoción, es algo natural, pero también la búsqueda es que no por mis emociones busque yo que la otra persona se aboque o llene mis expectativas, porque esta parte es bien importante, porque si no, entonces cada vez que llegues tarde me enojo, ¿no? Y entonces ya se convierte en un juego y en algo que puede ya no ser nada más un conflicto, sino realmente un problema. Y ahí es bien importante la digamos, la comunicación. Comunicación es hacer algo común, como poder comprender, hacer algo común. Y nadie tiene la culpa de mis emociones, porque las emociones, somos seres emocionales, las emociones son parte de nosotros. Y yo sé que incluso existen las vitales, que es matar como miedo, amor, el cual curiosamente no mencionaste medio. Matar es miedo, amor, tristeza, alegría y rabia. En análisis transaccional se habla de rabia, porque la rabia será como la última parte del continuo. Puede ser enojo, ¿no? Empezar desde un enojo. Y yo creo que esta es la parte que se requiere, el poder decir, yo me siento de esta manera, esta parte me enoja. Yo creo que el enojo es quizás a lo mejor la expresión que más se permite las personas expresar. No así a veces la tristeza o el miedo. El miedo es algo que la gente de pronto oculta mucho, ¿no? Entonces, es como aprender que somos seres emocionales y compartir, expresar, pero como bien dijiste, primero tener claro yo. Yo le pregunto a la gente, ¿realmente qué te enojó? Realmente, porque eso puede ir muy en el fondo en, no sé, diferentes complicaciones como ejercicio del poder o que no seas como yo espero que seas o etcétera, ¿no? Eso es lo que yo creo, pues todo un tema muy interesante, ¿no? Gracias, Mari Carmen. Y tienes razón, las emociones están en el cuerpo, ¿no? Cuando hace rato dije, bueno, la adrenalina que se descarga con el enojo, con el miedo también se descarga adrenalina, nos van a llevar, se convierten en impulsos porque esta adrenalina soltada en el torrente sanguíneo, pues nos empuja a acciones que justo porque no son racionales, no necesariamente es lo que más me conviene o lo que yo quería hacer, ¿no? Por eso es que es bien importante reconocer mi emoción, entender a qué nos empuja. Ojo, algo que mencionaste sobre el amor, yo lo refiero como apego. Okay. A mí en lo personal no me gusta usar la palabra amor en el contexto de las emociones, porque el amor tiene como otros niveles y más profundidad y más no sé qué. Entonces, por eso intercambio la palabra amor por apego cuando hablo de las emociones. Pero sí la mencioné. Sí, apego sí. Apego sí. Pero bueno, regresándome a esta parte de corporal, que efectivamente reconocer en qué parte del cuerpo y reconocer también a qué me empuja cada emoción, ¿no? El miedo, por ejemplo, me puede empujar a huir o a enconcharme o me puede paralizar o todo lo contrario, me puede empujar a exponerme más, ¿no? Hay personas contrafóbicas, se llama, que ante el miedo lo que tratan es como de
de vencer al miedo de una forma irracional, ¿no? Finalmente. Pero bueno, el miedo, el enojo te empuja a destruir, a atacar y entonces de pronto saber, bueno, si el enojo me empuja a destruir, lo reconozco en mi cuerpo, dónde se localiza en mi cuerpo, y entiendo que me va a empujar a destruir. Puedo destruir de forma contenida, ¿no? Destruir algo que no vaya a hacer más daño, pues. Claro, claro. Eh, yo recuerdo en algo muy, muy personal, el día que, bueno, cuando falleció mi papá, cuando me enteré, me entró mucho, lo primero que sentí fue mucho, mucho enojo y ganas de romper algo. Y en mi casa hay chorromil vasos de veladoras que mi mamá colecciona. Y entonces agarré uno de esos vasos, dije, si hay chorromil, no pasa nada si rompo uno, ¿no? Y lo aventé a que se hiciera pedazos porque yo necesitaba hacer eso, ¿no? Por supuesto que mi impulso hubiera sido destruir toda la casa, ¿no? Pero bueno, ya con romper un vaso pude sacar ese impulso que estaba teniendo. De pronto es romper una hoja, de pronto también nos impulsa a gritar, por ejemplo, y entonces, pues, gritar de forma contenida. Puedo gritar en una almohada. Alguien por ahí me dijo que adentro del agua, o sea, en una cubeta de agua, puedo gritar y nadie me va a oír, ¿no? Por ejemplo. Aunque corres el riesgo de ahogarte. Bueno, si no tienes 2 años, no hay tanto riesgo. Y de pronto es darme un baño y gritar en la regadera, ¿no? Qué sé yo, o sea. Y de pronto sí es gritar aunque me oigan, pero no gritarle a alguien, ¿no? Que eso es diferente. No es te voy a gritar porque eso ya es una agresión. Pero de pronto, aunque esté en la regadera y necesito, ¡ah! Y que aunque me oigan los vecinos, pues ya que me oyeron, que grité, no pasa nada, ¿no? Es liberador de la emoción, Absolutamente. porque justo se genera en el cuerpo y permite esa liberación, pero de forma más o menos controlada. Y por eso es que tengo que revisar cuáles son mis emociones, cómo se expresan y cuál es la mejor manera de darles cauce, para entonces ya calmarme y ya poderlos subir, como dices, a la cabeza, darles nombre, entender qué pasó y entonces sí hacerme cargo de eso que pasó que disparó mi emoción. Claro. Y algo importante, ahorita que mencionabas de romper algo, yo, por ejemplo, con los niños, a los papás, por supuesto, les digo que peguen una papel craft y que tengan gises gruesos, porque además es algo que no se les permite a los menores. El enojo les está, o sea, solamente yo adulto puedo expresar y aventar sillas, pero los pequeños no, y los pequeños y los jóvenes y los adolescentes tienen emociones y hay que guiarles a cómo las gestionen. Y a los niños yo les decía, sobre todo ahora en la pandemia, gises gruesos y que puedan pintar su enojo, ¿no? O que puedan romper una hoja. Pero de alguna manera que puedan eh, gestionar adecuadamente esas emociones. Así es, así es. Sí, Y como bien dices, Irene, ayuda a tener una buena relación, trabajarlo primero conmigo y buena relación en la pareja, pero como dices, en cualquier contexto del quehacer humano donde nos encontramos con otro u otra, pues o a veces hasta conmigo, como decías tú, no autocriticarme por mi enojo, ¿no? Es esta parte, no juzgarme, porque esa puede ser. Y mientras yo me juzgo más, a lo mejor puedo también juzgar a los otros. Entonces, si yo me acepto que así puedo tener estas emociones y expresarlas, a lo mejor incluso sin dañar a nadie, pero no políticamente correcto, pues ahí es donde está, ¿no? Y aceptarme como un ser lleno de emoción. Y también es importante considerar el contexto
del que procede la persona o en el que se está desenvolviendo para la expresión de las emociones. Porque pues hace rato quizá no coincidimos tanto en cuáles son las emociones que se nos permite más expresar o no, o nos permitimos, que sería lo correcto, ¿no? Yo me permito expresar más o no, y tiene que ver justo con el entorno en donde me desarrollé, con el contexto en el que cotidianamente laboro o me desenvuelvo profesionalmente. Y también es para mí siempre importante que la propia persona, así sean niñas, niños, encuentren las formas de expresar esta emoción. Porque a lo mejor si a mí no me gusta dibujar, pues a lo mejor lo que me gusta es agarrar a patadas una piñata, y si me compran mis papás una piñata para agarrar a patadas, eso será lo que haga. Esto finalmente, desde mi experiencia, a lo que ayuda es justamente que yo pueda identificar cuáles son estas formas en las que puedo aprender o ir regulando mi enojo sin lastimar a otra persona o sin dañar un bien de la familia o incluso de tipo personal. Este ejemplo que ponías hace un rato, Nadine, de igual y me salgo a caminar. Yo en más de una ocasión cuando estaba trabajando en donde me formé como sexóloga, sí era así como que, o sea, mejor me salgo antes de que le parta su mandarín en gajos a alguien. Y ponía justo también el ejemplo del fútbol, porque para mí fue muy interesante, aunque no tuviera que ver con una relación de pareja, podría también vivirse así. Yo no tuve la oportunidad de irlo a ver en el estadio, me fui con mi sobrino a verlo a un restaurante que aquí está saliendo de donde tenemos el consultorio. Y bueno, fue primero ver toda la tensión que generó el partido, ¿no? O sea, toda esta parte de la emoción del gol, la alegría del gol, la adrenalina corriendo, el miedo de que ya habían empatado y que pues eso de alguna manera garantizaba, pero seguían llegando los del otro equipo. Pero al final, cuando ya finalmente valga la redundancia, ¿no? O la rebusnancia, cuando se supo ganador el Cruz Azul y todos los que estaban en el estadio supieron que después de 23 años de no haber ganado, habían obtenido la copa, era ver a la gente llorando, hombres y mujeres por igual, y la gente del restaurante riéndose de los que pasaban en la televisión llorando, ¿no? O sea, y yo decía, pues también a mí se me rozaban los ojos, aunque no es mi equipo favorito, pero uno de mis mejores amigos, si no es que el mejor de mis amigos hombres, es el fisioterapeuta y también parte de su chamba es el logro del club. Entonces, desde ahí también era pues la emoción justamente por este apego que tengo hacia Ernesto y que se van conjuntando, que eso es algo que también es importante. Ninguna emoción se presenta de manera única. Se van entremezclando y eso es lo que hace justo más complicado identificar. Y es cuando tiene que entrar en juego nuestra cabeza para darle significado y transformarla en sentimiento y poder expresarla y trabajarla de una manera más saludable para mí y más saludable también para el vínculo que establezco con la pareja o con cualquier otra persona. Entonces, hoy que elegiste este tema, yo sí, mientras te iba escuchando, iba repasando lo que había pasado durante el partido y decía, pues es que ahí estaban, ¿no? Todas y cada una. Estuvo la tristeza de los que perdieron, estuvo la alegría de los que ganaron, estuvo el miedo porque ya nos habían metido, oigan, metido un gol. Estuvo el apego también para el equipo, porque ha sido gente que ha sido fiel, no 23 años, toda su vida desde niña y que ahora a los 60 y tantos viene a lograr obtener, y así lo viven, ¿no? A lograr obtener el título de una liguilla que esperaron ansiosamente pues muchísimo tiempo. Y en las parejas, pues ni qué decir, ¿no? O sea, si son parejas que van a aprender a comunicarse después de 30, 40 años de matrimonio o de vivir juntos, pues vale la pena también recuperar mediante estas nuevas formas de comunicación y de expresar las emociones, lo que cada cual esté interesado en recuperar y acompañarles, como bien dijiste, Nadine, en este proceso. Sin hacer alianzas y ayudando a que cada cual encuentre
qué es lo que necesita o puede hacer o quiere hacer si está interesado en mantener esta relación funcionando mejor de lo que ha estado funcionando hasta hoy, ¿no? A veces el trabajo que hago con las parejas es como un trabajo de traducción, ¿no? Cuando alguien dice, es que tú siempre llegas, a ver, escúchalo de esta otra manera, ¿no? Y ya cuando empiezan a escucharlo de la otra manera, es como, así no me enoja, así lo entiendo mejor. Claro. Porque no hay el señalamiento. ¿Eh? No hay el señalamiento, no hay el culpabilizar. Que esa es otra parte, ¿no? El no culpabilizar, o sea, no, esto que acabas de mencionar es muy, muy importante, Nadine, esto de el tú siempre, el tú nunca, porque esto habla de tu acción o de tu conducta, no de mi emoción. Y eso es precisamente en pareja lo que hay que trabajar. Hablo de mis emociones, yo cómo me siento. Y eso como que puede ayudar mucho más en el entendimiento. Y cuando hablo de mi emoción, el otro está más dispuesto a comprenderme. Cuando hablo de tú hiciste, entonces lo que quiero es defenderme. Claro, absolutamente. Y demostrar que no y que el malo eres tú, ¿no? Claro. Pero cuando lo reconvierto en, a ver, yo siento esto, entonces puedo escucharlo. Sí, que es justo a donde tenemos que llegar cuando trabajamos el conflicto en las relaciones de pareja, sobre todo cuando tiene que ver con la comunicación. Pues muy interesante, Nadine, gracias por ponerlo en la mesa. Y bueno, pues parece si nos vamos. Yo soy Nadine Terrein, soy psicoterapeuta, terapeuta de parejas. Yo soy Mari Carmen Herrera, soy psicóloga y soy sexóloga. Yo soy Irene Toriza, soy terapeuta ocupacional y sexóloga y juntas somos las tres gracias. Hasta la próxima.